Buenas noches, ¿qué tal? Feliz martes, estamos ya en Impacto BTV. Celar soy Janet Flores, acompáñenme esta noche. Hacíamos paso a las noticias. Después de varios días de protesta, han comenzado ya a llegar hasta las viviendas de las enfermeras auxiliares los citatorios de las audiencias de descargo. Además, los miembros de la ANEA han denunciado ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el CONADE, agresiones presuntamente por parte de los agentes policiales. Han condenado a su vez la intimidación por parte de los colectivos de Libertad y Refundación. La periodista Gabriela Plata nos amplía esta noticia. Sí, mi amor, yo le estoy diciendo, usted me tomó foto, yo le estoy tomando fotos a usted. Y no sé por qué me trae a mi casa, porque yo no trabajo aquí. Lo que parecía una advertencia ya es una realidad. Los citatorios para las audiencias de descargo hacia los y las enfermeras de Honduras están siendo enviadas hasta sus hogares, tal como se muestra en este video que fue divulgado por una de ellas, quien molesta les insistía a las personas de la Secretaría de Salud que se encontraba de vacaciones y no aceptaría la misma. Acciones como esas sin duda desatarán una mayor tensión dentro del sistema sanitario después de 9 días de asambleas informativas y protestas. De hecho, los miembros de la ANEA llegaron hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a interponer la denuncia por la vulneración de sus derechos e incluso por agresiones presuntamente por parte de agentes policiales. Como apoderado legal no podemos permitir que la represión sea violenta contra las enfermeras auxiliares. Tenemos incidentes como Nacaome, como Progreso, como Santa Bárbara, inclusive el año pasado aquí mismo en el centro cívico, donde la policía ha despojado de manera violenta a las enfermeras auxiliares. Los grupos de choque nada tienen que ver con las enfermeras auxiliares. Lo que estamos viendo es una conducta represiva por parte del gobierno. Por su parte, las autoridades policiales rechazan estas acusaciones, asegurando que solo responden a lo establecido en la ley cuando se presentan estas acciones de protesta. Entendemos que cualquier ciudadano tiene derecho a presentar quejas, no denuncias, ante el CONADE. Si considera que se han vulnerado sus derechos, incluyendo casos los que señalan supuestas agresiones por parte de miembros de la Policía Nacional. Como institución respaldamos el respeto a los derechos humanos y colaboramos plenamente con todas las investigaciones correspondientes. Los profesionales de enfermería condenan la represión por parte de las autoridades de salud y de la pretensión de los colectivos de Libertad y Refundación en querer tener injerencia durante las protestas. Como seres humanos afecta, porque imagínese que usted esté en la comodidad de su casa, en su descanso, y que lleguen personas de esta manera a asustarla a usted y usted con su familia, porque ella también tiene niños y esa fue la situación que se dio con ella el día de ayer. Acoso, la verdad es un acoso, es una manera de reprimirnos. Esto no es un partido como ellos lo están tomando, esto lo están politizando. Nosotros no vamos a bajar la guardia, nosotros estamos acostumbrados al sol, a la lluvia y a lo que sea, estar de pie por mucho tiempo, porque ese es el trabajo que realizamos en los hospitales y regiones. Días donde las autoridades de la Secretaría de Salud, lejos de buscar soluciones, buscan confrontar. Nos envían grupos, ¿verdad?, para que vengan a atacar al gremio de enfermería cuando nosotros no estamos haciendo ninguna cosa insubordinada. ¿Hasta cuándo se detendrá esta situación? Es la pregunta que se hacen los centenares de pacientes que visitan los diversos centros asistenciales en el país, mientras el silencio permanece desde la Secretaría de Salud. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y a tan solo 82 días del proceso electoral, la Unidad de Política Limpia aún no cuenta con presupuesto, provocando que se debilite la capacidad fiscalizadora de la institución. Son 81 millones solicitados al Congreso Nacional, sin embargo, aún no hay una respuesta. Importante señalar de que ya estamos en el periodo de publicidad y propaganda
estamos a unos 80 días de que se celebren las elecciones, ya estamos viendo el mayor gasto de publicidad por parte de los candidatos, y cada semana que pasa sin que se autorice el presupuesto de la unidad es una semana más en la cual se debilita la capacidad fiscalizadora de esta unidad para poder monitorear, supervisar y, lo más importante, cuantificar el gasto que está teniendo cada candidato. Y a propósito también de la unidad de política limpia, apenas un 16% de los candidatos han acreditado sus cuentas bancarias ante esta unidad, lo que dificulta el monitoreo de las campañas, ya que de más de 2.000 personas que están obligadas a hacerlo, solamente lo han hecho 326. Todos aquellos sujetos obligados que van a participar en el proceso electoral general, pues aperturaran sus cuentas bancarias por todos los problemas surgidos en el proceso electoral primario con las instituciones del sistema financiero. Pues ya están aperturando sus cuentas bancarias, sí va bastante lento, sí, y pues no determina un plazo, hay que ser totalmente honesto, ellos pueden hasta venirlo a acreditar hasta el mismo día de la presentación de su informe. Sin embargo, la cuestión es que para que nosotros podamos tener una relación y una comunicación más directa con ellos, lo mejor y lo más saludable es que vengan a inscribir sus cuentas bancarias, de igual manera acreditar sus responsables financieros. Mientras tanto, vea usted, el Partido Nacional ha denunciado que en el Congreso Nacional se estaría utilizando un mecanismo de chantaje político, esto para poder condicionar la aprobación del presupuesto que está siendo destinado a la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral. Nos quisieron chantajear en el sentido que nos dijeron, si quieren que aprobemos el presupuesto de política limpia y obviamente el Tribunal de Justicia Electoral, aprobemos los préstamos. Y realmente lo veo como un chantaje porque ya hay un presupuesto que fue aprobado anteriormente y lo que se va a hacer es una ampliación. Si ellos manifiestan que no hay dinero y que por eso quieren endeudar al país con más de $1.000 millones, que lo saquen de la partida confidencial de Casa Presidencial, que son casi aproximadamente 15.000 millones de lempiras. Entonces, realmente si existiera la voluntad política, si existiera compromiso con el pueblo hondureño, esta no sería una excusa para aprobar realmente estos presupuestos que son necesarios para transparentar el próximo proceso electoral. Y mientras todo esto sucede en el país, una delegación de al menos 26 diputados integrada por representantes de todas las bancadas del Congreso Nacional han viajado esta semana a la República Popular China. Esto ocurre en medio de la parálisis legislativa que actualmente se mantiene y han justificado el viaje como parte de un programa de intercambio de experiencias y fortalecimiento de conocimientos. Veamos. Una delegación compuesta por 26 diputados de varias bancadas del Congreso Nacional viajó esta semana a la República Popular China para, según lo poco que han informado, sostener conferencias sobre gobernanza, pero lo más cuestionado por el oficialismo ha sido la participación de diputados opositores. Andan diputados, aproximadamente unos 25 diputados de todas las bancadas, como muy bien lo dijo. Andan del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Libre, del PSH, entre otras bancadas. Sí, mire, esto es una hipocresía porque hablan de China comunista y van a China a visitar China comunista y no desde ahorita, los gobiernos anteriores han ido. Hablan del socialismo de Nicaragua y allá se van a esconder cuando cometen actos de corrupción, se van a meter al socialismo de Nicaragua. Entonces, para que el pueblo hondureño vea que ese discurso del Partido Nacional, que viene el comunismo, es nada más eso, un discurso, es pura retórica. Estamos en un periodo electoral, son 15 días de viaje, se puede imaginar, y estamos a 80 días de las elecciones. Desde el Partido Nacional han aclarado que los diputados que participan en el viaje lo hacen a título personal, sin representar oficialmente a ese instituto político, pese a que se menciona la participación de al menos 3 congresistas, propietarios y suplentes. El viaje pues ha sido de conocimiento público.
La bancada del Partido Nacional, a través de sus autoridades partidarias, desautorizó cualquier viaje que fuera oficial como representación de partido. Quienes asistan a este viaje de parte de la bancada lo están haciendo en carácter personal. Ha sido claro el Partido Nacional, incluso ha salido un comunicado que es de conocimiento de ustedes, de los medios de comunicación. La agenda legislativa está frenada, es lamentable, pero quienes dirigen el Congreso Nacional tienen las facultades, como lo manda la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso, a convocar a las sesiones del Congreso. Mientras el Partido Liberal también cuenta con representación en esta comitiva. Sin embargo, desde su dirigencia se han sumado las críticas al considerar que la ausencia de diputados en el país contribuye a la paralización de las sesiones en el Congreso Nacional. ¿Cómo es posible que esos diputados anden en China hablando de temas legislativos cuando aquí el Congreso está cerrado y tiene más de un mes de no convocar a sesión? Es ilógico lo que están haciendo. Y eso es lo que el pueblo hondureño repudia de Libre, que son cínicos. ¿Cómo es posible que digan que van a haber temas legislativos y por qué no convocan al pleno acá? Aquí estamos los diputados en Tegus, todas las semanas venimos a las sesiones y ellos no convocan. A la fecha no existe una lista oficial con los nombres de todos los legisladores que integran la comitiva, pero la polémica gira en torno a que mientras los legisladores defienden el viaje como un intercambio diplomático, el Congreso permanece estancado en sus sesiones y varios temas pendientes de su aprobación. En cámara de Elvis Zambrano, les informó José Luis Castellanos. Mientras tanto, un diputado del Partido Nacional asegura que esa visita de diputados a China con fines políticos podría tener repercusión para Honduras en sus relaciones con Estados Unidos. Se ha venido haciendo con costumbre que el Congreso Nacional han estado invitando a varios miembros de todas las bancadas de todos los partidos existentes en ese momento. Lo han hecho con frecuencia desde el principio. Pero ya esta última están invitando a ir a China, lugar que no es agradable políticamente. Puede ser un país muy adelantado y todo, muy avanzado, pero no es lo ideal políticamente. Y más el comunicado que emitió los Estados Unidos por medio de la embajada, donde dice que van a sancionar a todo aquel que vaya a viajar no en vías de negocio o algunas cosas así. Por lo tanto, el Partido Nacional le está advirtiendo a todos sus miembros de que se abstengan de hacer esos viajes. Había un grupo de diputados que aún yo desconozco de todas las bancadas, pero hasta donde tengo conocimiento se les ha advertido a los compañeros que pueden perder la visa hacia los Estados Unidos. Retomamos las noticias. Los representantes de diferentes sectores del país tienen buenas expectativas del trabajo que hará la abogada Ana Paola Jola dentro del Consejo Nacional Electoral. Veamos. A más de 48 horas para que la abogada Ana Paola Hall asuma la presidencia del máximo órgano electoral, los diputados de su organización política le dan el total respaldo y aseguran que confían en el trabajo que hará de cara a las elecciones del próximo 30 de noviembre. Los diputados, el central ejecutivo, los alcaldes y en general todo el Partido Liberal está con ella. No, que haga valer el voto del pueblo hondureño, que respete la democracia, que haga valer cada voto, cada esfuerzo del pueblo hondureño para ir a depositar su voto en las urnas. Esa es la misión que ella tiene y evidentemente respetamos su autonomía, su independencia y creemos que va a dar el mejor resultado para el pueblo hondureño. Los representantes del sector privado confían en la experiencia de la abogada Hall y esperan que junto a los demás consejeros garanticen un proceso general transparente que genere confianza en los hondureños. Los tres concejales son parte de la historia en un proceso tan debatido después de lo que pasó el 9 de marzo. Sabemos que fue un golpe duro para la credibilidad de las elecciones y por esos errores aprendidos yo estoy seguro de que van a hacer un mucho mejor trabajo, dándonos la paz, la confianza a todos los hondureños de que estas serán elecciones completamente transparentes, independientes y fehacientes de la voluntad del pueblo. Los analistas esperan que la armonía entre los consejeros se mantenga y que estos se apeguen al cronograma electoral para garantizar elecciones pacíficas. Creo de que esta transición entre la abogada Coser con la abogada Ana Hall
Va a ser una transición muy estable. Sabemos de que Ana Hall ya tiene bastante tiempo y experiencia en el Consejo Nacional Electoral. La ruta está trazada con el cronograma electoral, ya los hitos se están cumpliendo. No creo que vayamos a tener sorpresas. Lo único es que tenemos que tener un Consejo Nacional Electoral que acuerpe los procesos, que acuerpe las decisiones, y eso yo creo que siempre va a ser la gran interrogante. Los representantes de los diferentes sectores de la sociedad confían en la experiencia de la consejera Ana Paola Hall en el tema electoral, por lo que le dan el voto de confianza y todo el apoyo a su gestión. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Mientras hondureños radicados en los Estados Unidos han expresado su preocupación una vez más ante lo que ellos consideran una retención de documentos en algunos consulados, lo que podría impedirles ejercer el sufragio en las elecciones generales este próximo 30 de noviembre. Tenemos grandes problemas en Dallas, que está la hermana de Rixi Moncada. Ellos están reteniendo identidad y eso para nosotros es inaudito, porque están reteniendo identidades y a la gente no le están haciendo ver a través de las redes sociales ni nada, y no le comunican que recojan sus identidades. En Estados Unidos todo el mundo pasa trabajando, pasamos ocupados y no tenemos tiempo para estar en detalles como eso. A la mayoría del hondureño cuando llega a Estados Unidos, él dice, no, yo vengo a trabajar duro, dicen ellos, y no me interesa otra cosa. Y por otro lado, distintos sectores están exigiendo incluir en el Código Penal la violencia política contra la mujer. Aseguran que este tipo de agresiones, que van desde amenazas, campañas de desprestigio hasta la exclusión en espacios de decisiones, son las que están perjudicando y generando además esta impunidad y por supuesto dejando en libertad a muchos responsables. Esto no en libertad porque todavía, recordemos, no hay pues una pena por el mismo, pero no hay de alguna manera consecuencias para que ellos puedan poder responder ante la ley, que es lo que están solicitando sobre todo las personas que han sido pues de alguna manera afectadas por esta violencia política generada en el país, sobre todo en estos últimos años. Algunos sectores y víctimas de la violencia política piden que se reconozca esto como un delito en el Código Penal para evitar que las agresiones queden en la impunidad. Añaden que esto es un problema silencioso que puede ocasionar mayores daños si no se aborda de la manera que merece. Bueno, nosotros hoy estuvimos en varias reuniones, igual en una universidad privada, tratando ese tema de la violencia política que todavía no tenemos tipificado en el Código Penal, la violencia política como tal, porque se quita el delito cuando ya se le agrega política, sino que se está manteniendo como violencia contra la mujer. Sin embargo, nosotros ya tenemos entendido que el Consejo Nacional Electoral ya está ampliando un departamento para que se puedan recepcionar todas las denuncias de violencia política contra la mujer, para que en el próximo gobierno se pueda introducir dentro de las reformas electorales, se pueda tipificar este delito como tal de la violencia política contra las mujeres, porque estamos siendo afectadas todas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reporta un aumento en las quejas relacionadas con este tipo de violencia, que incluyen amenazas, obstaculización en el ejercicio de cargos públicos, violencia física y psicológica. Excepción de un apoyo que de ONU Mujeres, la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, estaban dando al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para fortalecer precisamente esa observación electoral que se va a hacer de cara a las elecciones generales de 2025 con un enfoque de género. Precisamente porque hemos sido, como Institución Nacional de Derechos Humanos, quien ha recepcionado quejas por violencia política de candidatas a diputadas, de exdiputadas, exfuncionarias, incluso las consejeras del Consejo Nacional Electoral han presentado sus quejas al Comisionado Nacional de Derechos Humanos por sentirse en algún momento vulneradas y violentadas en su derecho. Por su parte, Yajaira Padilla, coordinadora del proyecto de investigación que observa la conflictividad política electoral, asegura que durante este proceso de elecciones, 3 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia política. 1 de cada 3 de esos casos es violencia simbólica y 3 de cada 10 pues afecta a las mujeres. Hasta junio, por ejemplo, que es el último corte importante de estadísticas, podríamos decir que 29 eran víctimas mujeres del cúmulo de registros que teníamos sobre violencia política. La mayoría de ellas eran diputadas que ejercen su función dentro del Congreso Nacional. Para frenar la situación, piden al Congreso Nacional que apruebe la Ley de Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres y que en el próximo gobierno se tipifique como delito en el Código Penal. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya.
Y el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela, Mario Alberto Vanegas, ha confirmado que están a la espera del banderillazo para poder ser acreditados como observadores del proceso electoral de este próximo 30 de noviembre. El religioso además aseguró que son al menos 10.000 miembros los que estarían participando en la misma. Bueno, hemos estado trabajando en los 18 departamentos ahorita y estamos en algunos municipios, en algunas aldeas, caseríos, invitando a la gente que salga masivamente a votar. Y ayer COSET, ¿verdad?, había dicho que pueden estar 30 observadores dentro de lo que es una urna, y eso es bien importante porque vamos a tener las elecciones más democráticas, más justas y más transparentes que puedan dar. Como observadores. Vamos a estar como observadores, estamos esperando que se dé el banderillazo. Ya tenemos un grupo de personas, casi unas 10.000 personas que van a estar para servir como observadores. Para generar transparencia, paz ante la población. Claro, creo que lo que necesita la población hondureña es eso. Creo que ante una zozobra, ante las dudas que se puedan dar, ante los ataques mediáticos que se puedan dar, yo creo que la iglesia está jugando un rol muy importante ahorita, pidiendo por democracia, por justicia y sobre todo orando por el país. Además, los expertos jurídicos señalan que los fideicomisos son una herramienta valiosa para una administración sana siempre y cuando quienes los manejen actúen como buenos padres. Veamos. Aquí se ha distorsionado esa figura de los fideicomisos y, llamémoslo en español claro, los han agarrado como una piñata de hacer negocio. Y esa es la parte toral donde hemos estado fallando, que no entregan los informes de su administración. Ahí es donde se necesita el Tribunal Superior de Cuentas haga las investigaciones y en caso de ver alguna irregularidad pasar esa misma todo ese informe para el Ministerio Público para que deduzcan las responsabilidades legales. Cambiamos completamente de tema y nos vamos hasta la zona norte del país. La periodista Cristina Escobar nos tiene los detalles acerca de lo que pudo haber ocurrido en esta fábrica de algodón en Cofradía Cortés, quien ha tomado fuego. Cristina, ya han surgido muchos videos, por supuesto, a esta hora de la noche sobre cómo ha avanzado este incendio y entendemos, pues, pudo haber sido pérdidas grandes las que se han producido dentro de este establecimiento. ¿Qué se sabe hasta ahora? Cristina, con usted la información. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Tal como lo ha mencionado, este pavoroso incendio que inició alrededor de las 5:30 de la tarde. Ya son las 7:28 y todavía las autoridades del Cuerpo de Bomberos continúan trabajando para poder someter estas llamas estas columnas de humo que se miran desde todas partes de Cofradía Cortés. Han mencionado las autoridades que ya agentes policiales se encuentran en la zona también para apoyar. El Cuerpo de Bomberos ya ha utilizado diferentes pipas de agua para poder mermar todo este incendio. Sin embargo, no da tregua. Se estipula que inició en una de las bodegas de esta fábrica que como mantiene el producto de algodón, rápidamente toma fuego y es evitable que no se propague por otras zonas. Ya alrededor de 3 bodegas más de estas Maquila, porque es una gran zona industrial, es una ciudad casi, una pequeña ciudad que se encuentra en esa zona de Cofradía, es lo que han mencionado las autoridades, y dentro de esa zona ya se han quemado alrededor de 3 bodegas en su totalidad. El Cuerpo de Bomberos continúa trabajando, licenciada. Todavía no pueden dar información de lo que ha sucedido exactamente. Sin embargo, sí, ya mencionaron que no hay heridos, no hay personas heridas, porque precisamente este incendio inició justo
cuando los empleados iban a cambiar turno. Entonces, más bien ellos iban ingresando cuando se dio esta alarma y rápidamente pues salieron, como ustedes lo pueden ver en alguno de los videos. Afuera se encuentran todos los empleados de esta zona. Ha mencionado que no se va a poder conocer hasta el momento, ¿verdad?, qué fue lo que realmente ocurrió. No hay por parte de los empleados o alguno de los guardias declaraciones que indique qué es lo que ha ocurrido. Sin embargo, sabemos que la zona norte del país es una zona bastante caliente y pues con estos productos, sobre todo el algodón, que es rápido se incendia, puede ser también alguna recalentamiento de alguna de las máquinas y precisamente eso, pero no tenemos todavía la información verígna para poder decir que esto ha sucedido, porque hay que esperar también que el cuerpo bombero primeramente termine de sofocar este incendio, porque todavía a esta hora de la noche, a pesar que ha caído una leve lluvia en esta zona, no ha mermado. Se miran las grandes columnas de humo todavía en ese sector. Sí, gracias a Dios, pues no hay personas heridas, no hay personas atrapadas, solamente sí las pérdidas que van a ser bastante millonarias, porque ya son 3 bodegas de esta zona industrial, de esta fábrica, que pues se han quemado en su totalidad. Esto es lo que le podemos informar a esta hora, licenciada. Si no hay preguntas, retornamos a estudios principales. $300 por quintal de café en el mercado internacional podrían incrementar en un 10% el ingreso de divisas para el país en la cosecha 2025-2026, así lo aseguran los caficultores. A más de 3 semanas para que termine el año cafetalero 2024-2025, la exportación de 6.26 millones de quintales del grano aromático le dejará un histórico ingreso de divisas al país, gracias al buen precio del café en el mercado internacional. A la fecha se han exportado 6 millones de quintales, vamos a cerrar con exportaciones de 6.4 millones, lo que va a generar más de 2.200 millones de dólares en divisas, lo cual supera en más de 900 millones el récord histórico en exportación. Estados Unidos, Alemania, Bélgica, pero Honduras exporta ya a todos rincón del mundo. Se estima que el precio del quintal del café se mantenga arriba de los $300 durante el próximo año cafetalero y la producción nacional del grano aromático se incrementará en un 10% para la próxima cosecha, lo que permitiría que el ingreso de divisas también aumente. Nosotros consideramos que las divisas en el próximo año pueden superar incluso esta recaudación actual, que ha sido histórica. Nunca habíamos sobrepasado los 2.000 millones de dólares en divisas y hoy ya a la fecha hay más de 2.116 millones de dólares. Eso es significativo. Entonces, para la próxima cosecha esto aumentará aproximadamente un 10 a 15% en temas económicos, según los pronósticos en el precio del mercado internacional, y eso estabilizará la economía, que nos reduce el déficit comercial. La dirigencia de los productores de café les piden a las autoridades de gobierno que reinviertan en el sector parte de las divisas que generan para mejorar la producción y la productividad de las fincas. Yo creo que debe ser un motivante para el gobierno de la República, para cualquier gobierno que sea, para recordar que es un rubro de interés nacional, no solamente para una institución, para el productor, sino que para el país. Debe reinvertirlo y el gobierno debe darle prioridad número 1 al sector café. No porque generamos divisas, generamos paz social. Usted ve mucha gente que en las comunidades que evita migración mientras haya producción de café y buenos precios. La cosecha de café 2024-2025 le dejará más de 2.200 millones de dólares en divisas a Honduras, cifra que podría incrementarse en un 10% en la cosecha 2025-2026, aseguran las autoridades cafetaleras del país. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Mientras tanto, las reservas de maíz en el país están al límite. Justo antes del inicio de la nueva cosecha, parte del grano almacenado se ha trasladado hacia Nicaragua, lo que genera preocupación. Sin embargo, los productores aseguran que esto no va a generar un desabastecimiento. Ya estamos a punto de arrancar la cosecha, que viene posiblemente para el 25 de septiembre, empiezan las primeras cosechas de maíz. Sin embargo, las condiciones de mercado, ya estamos llegando al límite o al final de lo que pueden ser las reservas de maíz entre la cosecha del año pasado
y la próxima cosecha. Y esto aunado que Nicaragua aparentemente se ha quedado sin maíz, entonces el poco maíz que hay en reserva pues ha estado caminando para Nicaragua. Sin embargo, eso no es ningún problema porque tenemos suficiente abastecimiento para nuestra población a través de la harina de maíz, que es el mayor consumo que tenemos en el país. Y la llegada de tepecianos al país, sin duda, será de gran impacto en la economía. El subdirector del Instituto Nacional Agrario, Rafael Alegría, ha expresado que muchos de ellos podrían contribuir al desarrollo del campo. Sin embargo, sectores cuestionan que aún no hay ni respuesta para los que enfrentan problemas de desempleo en Honduras. Preocupa enormemente. Muchos de estos compañeros, ¿verdad?, son del campo y regresarán al campo, ¿verdad? Por eso es que es muy de contribuir aquí en el país. Cambiemos completamente de tema. Una megabrigada ha beneficiado a más de 600 vecinos del sector del Bordo, el Limonar, ofreciendo servicios de odontología, pediatría, medicina general y también desparasitación. Las enfermedades respiratorias y de la piel fueron las más atendidas. Más de 600 vecinos del Bordo El Limonar recibieron atención médica gratuita, incluyendo odontología, pediatría, medicina general, vacunación y desparasitación. La brigada atendió principalmente enfermedades de la piel y respiratorias causadas por el contacto previo con aguas contaminadas. Traemos médicos generales, traemos pediatras, nuestra unidad móvil pediátrica, traemos también odontología para los niños del sector. Pues también incluimos kit para odontología porque sabemos las necesidades que tienen los padres de familia de estos niños en este sector. También no solamente es salud, sino que también traemos diversión, salud mental con piscinas, con las recreovías, saltarines y además traemos un nuevo servicio más que es el de barbería. Toda la población y todos los niños que necesiten pues está revisando si hay piojos, si hay niños que requieran corte de cabello, pues está siendo totalmente gratuito. Vecinos destacaron la importancia de la brigada, señalando que facilita la atención médica para quienes no pueden costear un servicio privado. Y por este programa que es de gran ayuda para nosotros los de pocos recursos. Y estamos agradecidos y estamos aquí pues aprovechando la ocasión de los medicamentos. Bueno, yo ando con tos y gripe y aquí pues ya no tengo que ir más largo, que la oportunidad me dio de venir acá, pues. Porque a veces uno no tiene dinero, una persona que nosotros no trabajamos. Dejaba que todos los que vivimos en los bordos, porque somos pobres y no tuviéramos piso, no viviéramos acá. Esta iniciativa busca reducir las enfermedades prevalentes en la zona, fomentar hábitos de higiene y fortalecer la salud y el bienestar de la comunidad. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Mientras tanto, las autoridades de educación y del gobierno de Cuba declaran a Honduras libre de analfabetismo, asegurando que son más de 500.000 hondureños los que han cambiado su vida al poder leer y escribir. Autoridades educativas y de gobierno declaran a Honduras libre de analfabetismo, luego de un proceso de ayuda, de asistencia a través del gobierno de Cuba, que ha permitido que a través de este programa Yo Sí Puedo, más de 500.000 hondureños sepan leer y escribir. Producto del esfuerzo que han hecho maestros, alumnos, cuadros intermedios de la Secretaría de Educación, pero sobre todo el voluntariado, que ha dedicado grandes esfuerzos para alfabetizar a los compañeros hondureños. Nos encontramos al 17%. La UNESCO establece un parámetro que no está escrito, que no es de ley, pero que se establece como parámetro, declarar un país libre de analfabetismo aún con un 4%. Estamos hablando que no hay cero analfabetismo, no hay país en el mundo que tenga cero analfabetismo. Pero nosotros vamos a continuar en este proceso, ¿verdad? Hacemos la declaratoria, pero seguimos identificando espacios donde hay compañeros hondureños y hondureñas
que necesitan del pan del saber. Sí, este es un día histórico para Honduras y para la asesoría cubana que ha tenido el programa de alfabetización. Se han alfabetizado más de 500.000 de hondureños en estos últimos 2 años. Eso es un salto tremendo en la educación, en la formación de la gente. Y es un día histórico para la presidenta, que fue la que ideó este programa, Manuel Flores Argijo, con la metodología cubana Yo Sí Puedo. Y el estudiante de primaria David Domínguez menciona que se siente complacido con que cada día más hondureños sepan leer y escribir. Yo me siento muy feliz porque Honduras ya está libre de analfabetismo y eso es muy emocionante porque ya casi todas las personas de Honduras ya pueden leer y escribir. Le diría que muchas gracias porque Honduras ya es un país libre de analfabetismo. El 96% de la población hondureña ya sabe leer y escribir. Únicamente resta el 4%, pero esta tendencia irá desapareciendo con la transformación de sus vidas al saber leer y escribir. Desde el municipio de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, les informa César Euseda con cámaras de Walter Pérez. Berenice Amaya nos tiene la información acerca de lo que se ha discutido este día en la reunión o en la sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles han sido los temas, Berenice? Con usted la información. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, desde las 9 de la mañana el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunieron precisamente para abordar distintos temas judiciales, entre ellos tomar varias determinaciones en cuanto a resoluciones. Entre ellas también resolvieron varios recursos de inconstitucionalidad contra la ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, que esta ley básicamente se trata en condenar el golpe de Estado y han sido declarados sin lugar. Escuchamos a Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, para que él nos amplíe más detalles. Por repetición del conocimiento de estos expedientes que estaban pendientes de resolución. Indicaron los magistrados que este asunto ya había sido conocido en un pleno del mes de octubre en el año 2024. Resulta que en esa fecha, por mayoría de votos, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el decreto antes referido. Declaró sin lugar los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el decreto antes referido. Al respecto, informaron los magistrados en el pleno de este día que eran los mismos argumentos presentados en los recursos anteriores. Por lo tanto, aplicaron el artículo 91 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual refiere que lo que procede es el desistimiento por repetición acerca de estos recursos de inconstitucionalidad. Por otra parte, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siempre por unanimidad de votos, conoció un recurso de apelación que fue presentado contra la resolución del juez de extradición de primera instancia, quien había determinado en ese momento conceder la solicitud de extradición presentada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para su connacional Luis Janfre Guerrero Ustari, solicitado por la supuesta comisión de varios delitos en aquel país. Ese recurso de apelación ha sido declarado sin lugar, por lo tanto se autoriza y queda con carácter de firme conceder la extradición hacia Venezuela de Guerrero Ustari. Declaraciones por parte de Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien se ha referido precisamente a la agenda que se tocó hoy en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y básicamente solo se han determinado estas dos resoluciones para estos casos que mencionó el portavoz del Poder Judicial. Este es mi contacto, retorno al estudio central. Buenas noches. Gracias por la información, Berenice Amaya. Ahora bien, en otros temas, Choloma ha identificado una grave problemática: la movilidad humana que está afectando la dinámica social y económica del municipio, por lo cual
El sector empresarial impulsa una política para poder atender esa situación y además socializar con distintos sectores. En materia económica y social, la migración trae grandes retos para el municipio de Choloma Cortés. Por ello, se busca impulsar a las empresas para que se realicen contrataciones inclusivas de los sectores vulnerables y así también llegar a socializar la política municipal de atención a la movilidad humana. Se habla de 50.000 personas retornadas. En Choloma en los últimos años hemos perdido alrededor de 40.000 empleos y no hemos sido capaces de poder cubrir ese vacío que ha dejado el cierre de maquilas en Choloma. Entonces sí es necesario para nosotros pues establecer unas políticas públicas claras para poder atender a todas estas personas, más lo que ya tenemos pues que no tienen empleo. Pero innegablemente todos los sectores coinciden que para atender la problemática se requiere generar más oportunidades en un municipio que perdió 40.000 puestos de trabajo por cierre de maquilas. En tal sentido, el alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, manifestó que ya hay varias empresas chinas que prometieron invertir, generando más de 8.000 nuevos empleos cada una. Porque ahorita la Texon Fashion y otras empresas chinas están llegando a más de 8.000 a 10.000 empleos y ahorita en septiembre van a comenzar ellos este trabajo y nosotros en las visitas que hemos hecho a China y el mismo gobierno nacional también lo están haciendo para poder llegarle a traer más emprendimientos, más empresas y quiero decirle que el embajador nuestro en la China, Sir Salvador Moncada, es uno de los trabajos y una de las acciones que tiene para poder hacer llegar y reconocen al municipio de Choloma como uno de los puntos para poder llegar y poderse estacionar por muchas razones. Por su parte, el sector empresarial pide mejores condiciones en el país para aumentar las posibilidades de atracción de inversiones. De igual forma, proponen apoyar a los migrantes retornados para impulsar emprendimientos que permitan dinamizar la economía. Con imágenes de Carlos Montes, les informó Cintia López. Y en otros temas, el director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Godoy, aseguró este día que el asesinato del jefe de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario, Frank Alexis Morris Ruiz, no quedará impune y las investigaciones sobre el caso están sumamente avanzadas al punto que en los próximos días se estarán generando las primeras capturas. El subcomisario Morris Ruiz, a quien yo tengo de él un gran recuerdo, igual que él, su padre fue policía y créame que la muerte de Morris no va a quedar impune, ya tenemos muchas líneas de investigación y en los próximos días le damos captura a las personas responsables de darle muerte a un funcionario en condición de retiro. En la zona occidental, específicamente en Florida, Copán, se han realizado allanamientos contra una estructura criminal ligada a los Valle. Los objetivos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado son individuos acusados de sicariato y tráfico de drogas en el corredor occidental. Están efectuando al menos 12 allanamientos en las zonas del departamento de Copán, específicamente en el Florido, donde se está decomisando, recopilando evidencias e indicios que vinculen a todos esos hechos criminales que han cometido en esta zona miembros de la estructura criminal denominada Banda Los Fuentes o Los Charrudos, e individuos que han sembrado el terror, el caos en dicha zona y que estarían vinculados a los delitos de asociación para delinquir, tráfico de droga, tráfico de armas y asesinato. En ese sentido también la investigación que se ha venido realizando apunta que estos individuos estarían también vinculados al cartel de los Valle, presos en Estados Unidos o condenados en Estados Unidos por vínculos al tráfico de droga. Y esperamos que esta operación se logre con la captura de estos individuos, desbaratarlos para poder retornar la paz y la tranquilidad a esa zona occidental del país. Y a continuación un resumen de las noticias internacionales. Mañana antes siempre recordarles sintonizar Impacto BTV matutino a las 6 a.m. seguido Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Que tengan un feliz descanso.